principales diferencias que se tienen de uno y del otro. Bien. Entonces, la primera parte del día de hoy es desarrollar uno de esos tipos de intersecciones. Bueno, disculpen. Ahí está. Recordemos que como contenidos de la unidad de intersecciones se vieron empalmes, cruces de caminos a nivel, intersecciones canalizadas, isletas, glorietas, que cada uno de estos tipos de intersecciones lo que iban logrando era, o mejor dicho, iban siendo aptas para un mayor volumen de tránsito que pase por la misma. ¿Cuál era el sistema de elección más adecuado? De acuerdo al volumen de tránsito proyectado por una intersección, y vimos desde una intersección simple, o que es lo que se define precisamente como intersección, y luego tenemos una intersección a distintos niveles que ya son para altos volúmenes, vieron lo que eran sistemas de ramas directas, indirectas, lo mismo para una intersección. Habíamos visto que los factores que influyen en lo que corresponde a la elección del tipo de intersección, si bien dentro del primero tenemos que tener en cuenta factores económicos, factores de impacto ambiental, factores humanos que están relacionados con la habilidad de los conductores, tiempos de percepción. Este tiempo es el que vamos a ver ahora en el ejemplo, en una intersección, la cual va a ser el cruce de dos caminos, pero con una señal de pares. Bien, bueno, capacidad de tomar decisiones de los conductores que está asociado con ese tiempo de percepción y reacción, un tiempo de aceleración y algún efecto sorpresa que se refiere a que por algún imprevisto algo pasa por delante del vehículo y tiene que tomar una decisión brusca. Bien, bueno, dentro de factores económicos tenemos los costos propios del camino, como así también los costos de los usuarios, como ser costos de accidentes, costos de operación del usuario del cruce, entre otros, expropiaciones, si es necesario, por ser una zona urbana, entorno físico, topografía, no es lo mismo en una zona montañosa que en una llanura. ¿Cuál es la jerarquía de las rutas que se intersectan? Esta jerarquía está relacionada principalmente con el volumen de tránsito, el ángulo de intersección, no superar o que no sea inferior a los 60 grados, dicho ángulo de intersección, uso y disponibilidad del suelo y distancias visuales. Bueno, en este caso, en el ejemplo que vamos a ver, aparte de considerar el volumen o el carácter del camino, bien, recuerden que vamos a considerar la distancia visual de detención de los vehículos que se intersectan, el tiempo de reacción y percepción y reacción del conductor, el efecto sorpresa, y por otro lado, dentro del tránsito, el volumen es uno de los factores principales, pero también está cómo se distribuye ese tránsito, si sale, si va, continúa por el mismo camino o es un tránsito de intercambio que hace un giro a la derecha o un giro a la izquierda. Mientras que otra característica del tránsito de cada rama es cómo está compuesta. No es lo mismo que la intersección sea de todos camiones, o vehículos livianos, o vehículos pesados, o tipo motos. En ese caso, hay que, como vimos en el ejemplo de rotonda, se saca un volumen de vehículos equivalentes por hora. Habíamos visto para la capacidad. ¿Cuál es la velocidad? No es lo mismo que una intersección. En el camino principal los vehículos circulen a 60 km por hora o que circulen a 120 km por hora. Si en el camino secundario tenemos una señal de pares, en ese caso va a influir mucho en el tiempo de percepción y reacción que va a tener el conductor, es decir, determinar la distancia visual que dispone para poder realizar toda una maniobra segura sin causar ningún accidente. Y en intersecciones modernas, movimientos de peatones o de ciclistas. Bueno, dentro de las intersecciones a nivel, habíamos visto que teníamos distintos tipos según el volumen de tránsito. Bien, tenemos tipos básicos que son de 3 ramales en T o en Y, de 4 ramales en cruz o en X, multiramales, es decir, más de 5 ramas intersectan en la misma, como puede ser, por ejemplo, en la 850 y Mosconi, acá en zona sur, y rotondas que ya pueden admitir un mayor número de ramales siempre y cuando se verifique la capacidad de la misma. Y después, en lo que refiere a intersecciones a nivel, según el tipo de volumen, vean que podemos tener una intersección simple, como ser un ramal T, que con bajo volumen va a ser simple.
pero a medida que el volumen de tránsito va aumentando, es necesario empezar a generar canalizaciones, refugios, isletas o secciones especiales, como ser una rama de giro exclusivo a la derecha para evitar que el vehículo ingrese en la intersección. Hubo otras estructuras. En lo que respecta a una intersección, vamos a ver ahora el caso de una intersección de 4 ramales, es decir, el X, un camino principal con otro camino principal o con un camino secundario. Influye mucho lo que tiene que ver, en el anterior caso, perdón, influye mucho también la señalización. ¿Cuál es la prioridad de los caminos? O señalizar bien los caminos que se van a cruzar con alguna señal de reducción de velocidad para o alertar del cruce de la intersección. Bueno, en todo lo que tiene que ver una intersección en X o en cruz de dos caminos, en este caso pueden ser dos caminos principales en los cuales ninguno de los dos vehículos tiene la obligación o existe una señal de pase, una señal de pare para frenar en alguno de los caminos. Para que la intersección sea segura, se tiene que calcular lo que se conoce como rombo de visibilidad, en el cual desde un vehículo llegando a la intersección tiene que tener una longitud de distancia de visibilidad que le asegure una distancia de frenado en caso de que vea que se está acercando otro vehículo, es decir, desde este punto tiene que tener una longitud o líneas de visibilidad, ¿de acuerdo? En la cual no haya ningún obstáculo fijo o físico, como sea una construcción o una zona topográfica, en la cual se desmonta y asegure que en esa línea el conductor pueda ver al vehículo que se acerca por el otro camino y se asegura una distancia de frenado en el tiempo de percepción y reacción que correspondan. Entonces, se tiene que asegurar que tanto en horizontal no existan o vegetación o malezas o construcciones, y asimismo, si, como ven acá en esta imagen, medido a 0,30, que sería la altura de las luces de los faros de un vehículo, ¿cómo se llama? Si medido en esa altura, perdón, se tiene que desmontar cualquier obstáculo en vertical y permitir esa línea de visibilidad a 30 centímetros de altura de cada uno de los caminos a unir. Esta distancia mínima, no sé por qué se me fue la diapositiva, esta distancia mínima que ven acá de 60 metros, si los dos caminos que se intersectan son principales, lo que decía la vieja norma, esa longitud mínima tenía que ser superior a 75 metros. Bueno, bien. Para calcular la misma, se puede hacer por relación de triángulos. Estaba bueno, como lo explicaba la vieja norma, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero vean que el vehículo que se acerca tiene que tener una distancia de frenado o una distancia para poder frenar, viendo el vehículo con esta línea de visibilidad, que esa distancia con un aumento de velocidades va incrementando. Vean que no es lo mismo que, como en este caso, el vehículo lo ve ya cercano al camino, va a tener una determinada distancia. Bueno, entonces existen en el cruce de dos caminos, ya sean principales o secundarios, o entre uno principal y uno secundario, hay distintos tipos de intersecciones. El caso anterior que vimos es para una intersección sin dispositivos de control, es decir, una intersección en la cual los dos vehículos van a una determinada velocidad directriz en cada uno de los caminos y tienen que tener una línea de visibilidad libre o un rombo de visibilidad libre, de manera tal de poder percatarse de que el vehículo viene del otro lado o del otro camino y poder frenar. O, justamente frenar. En este caso, un dispositivo de control sería, por ejemplo, una señal de pare. Después tenemos, vean que dentro del rombo de visibilidad no tiene que haber ningún obstáculo. Como ven ahí, en el caso de la obstrucción, y es así como en zonas urbanas se tienen lo que son las ochavas. En
en los frentes o en las líneas municipales. Bueno, otro tipo de intersecciones muy similar a este es intersecciones sin dispositivos de control, es decir, que en este caso los vehículos no deberían, normalmente si no viene ningún auto, no deberían reducir su velocidad, pero los conductores en este caso deben poder detener totalmente sus vehículos antes de llegar al punto de cruce, es decir, estas distancias aumentan. Y el tercer caso que vamos a analizar hoy es que en uno de los dos caminos, principalmente en el camino secundario, haya una señal o un dispositivo de control, es decir, tengamos una señal de pare, por ejemplo, en el cual el vehículo de camino secundario tiene que detenerse totalmente al llegar al camino principal y tiene que contar con una línea de visibilidad óptima que le permita, según la velocidad con la cual se asoma el otro vehículo por el camino principal, en este caso el vehículo A, que le permita que la distancia de frenado, en caso que el vehículo que viene por el camino principal tenga que frenar porque el otro está haciendo una determinada maniobra de cruce, le permita al vehículo justamente realizar el cruce. Y vean que este borde de acá arriba, ahora lo vamos a ver en las siguientes imágenes, el vehículo realiza la maniobra, quedando la parte de atrás al filo del cordón del camino principal o la línea imaginaria, si no tiene banquina o lo que fuese, del camino principal, y hace la maniobra segura. Entonces tiene que contar con una línea de visibilidad para, según su apreciación, poder realizar la maniobra y que en todo caso el vehículo del camino principal sea seguro una distancia de detención. Profe, Bueno, una entonces consultita. sí. Esa distancia dijo que era mínimo 75 metros, ¿no? 60 y 75 dependiendo del tipo de camino. Igual ahora vamos a ver cómo calcularla. De hecho, el ejemplo es la situación descripta. Tenemos una intersección entre un camino principal y un camino secundario, donde en el camino secundario se tiene una señal de stop, un dispositivo de control. Es una intersección señalizada con señal de pare en camino secundaria de las características y datos que se explican acá. Y lo que tenemos que calcular para nosotros poder hacer que el vehículo B pueda realizar la maniobra de forma segura, y eso va a estar relacionado con el tiempo que dispone para poder realizar la maniobra. Por un lado tenemos que calcular cuál es el tiempo de aceleración y reacción. Piensen que el vehículo B se encuentra detenido al llegar a la intersección. Entonces, hay que calcular el tiempo de reacción y aceleración y reacción del vehículo, como así también el tiempo de percepción de visibilidad que considere, o sea, el conductor es una apreciación que tiene, de que le permite realizar una maniobra segura. Y ese tiempo de percepción va a estar asociado con la longitud o distancia de frenado que tiene el vehículo que viene por el camino principal. En este caso, vean que uno de los datos, y después tenemos que ver la distancia de visibilidad mínima sobre el camino principal que necesita el vehículo para que cruce. Tenemos que, por un lado, analizar principalmente cuál es el tipo de vehículo. No es lo mismo que el camino secundario lo cruce un vehículo común, que en la vieja norma o en las viejas recomendaciones de Dirección Nacional de Vialidad del año 1980, se define como un automóvil común, un vehículo P, que es el ejemplo que estamos desarrollando ahora. Que lo haga un vehículo SW o un camión con un acoplado. Todos esos parámetros van a variar el tiempo o la distancia mínima, esta distancia de acá, que se requiere, esta distancia que requiere para poder realizar la maniobra con seguridad. Vean que también, cuando va a realizar, supongamos este camino, este vehículo que va a realizar el cruce, vean que estamos analizando el vehículo que viene por la trocha más alejada. ¿Está bien? Porque si manejamos esta línea de visibilidad, como vamos a ver en los siguientes ejemplos, los vehículos van a ir acercándose. Lo mismo que
si hubiese ido para el otro lado con el rombo de visibilidad. No voy a analizar el vehículo que viene de este lado, si el cruce está, el camino principal está con la velocidad reducida, la misma velocidad, sino tengo que analizar el más desfavorable, de manera tal que tenga una distancia de visibilidad que le permita llegar sano y salvo al otro borde del camino y realizar todo el cruce completo. No obstante, ¿cuál es la consideración? Tenemos el vehículo que va a realizar el cruce, tipo P, o sea, automóvil. Está con la norma de 1980. El vehículo A, que es el que viene por el camino principal. Y asimismo tenemos las características del camino principal. En este caso, 2 calzadas de 2 trochas cada uno, de ancho total de cada calzada 7,30 metros, y un cantero central de 3 metros. Y el camino secundario, otra de las cuestiones que influye en el cálculo de esta distancia de visibilidad y el tiempo de aceleración y reacción, es cuál es la pendiente del camino. No es lo mismo que el conductor que va a realizar la maniobra lo realice en bajada a que tenga que vencer una pendiente. Distinto va a ser el funcionamiento del motor. Por otro lado, vieron que yo recién les dije que tenemos que analizar el vehículo más desfavorable. No obstante, como hay una señal de pare en el camino, vean que si este vehículo P va a tener una determinada longitud del frente del capó hasta la cola del vehículo. Si el cantero central que nosotros disponemos tuviese un ancho mayor o igual que el ancho el largo del vehículo, el largo total del vehículo, en ese caso esta maniobra, que nosotros vamos a analizar para el caso más desfavorable, podría realizarse en dos maniobras, justamente. Primero, que el vehículo cruce la trocha, supongamos que acá está Capital Federal, venimos de Mar del Plata, cruza primero la trocha descendente, se detiene en el cantero central y luego cruza la trocha ascendente. En el caso de la ruta 2 también hay muchos casos de ese estilo. O tenemos un giro directamente. Bueno, entonces, lo que primero tenemos que hacer para poder calcular ese tiempo de aceleración y reacción que va a tener que tener el vehículo para poder realizar toda la maniobra con seguridad y contar con esta distancia de visibilidad, es calcular cuál es la distancia a recorrer por el vehículo. Que la vieja norma, ahí me falta escribir Dirección Nacional de Vialidad, la calcula como S. Entonces, tenemos el vehículo B que va a realizar la maniobra, se acerca a la intersección, se detiene en la señal de pare y tenemos un vehículo A que es el más alejado. Tenemos que contar con una línea de visibilidad libre de obstrucciones o que le permita al conductor del vehículo B contar con una distancia de visibilidad mínima. Obviamente estas distancias se pueden aumentar para poder realizar la maniobra con seguridad. Es decir, realizar el cruce y llegar al otro sector del camino sin interferir con el vehículo que está circulando por el camino principal. Toda esta distancia que vimos recién es la distancia S que se tiene que calcular. Por un lado tenemos una distancia que es desde el borde del cordón de uno de los caminos o el límite de la calzada de uno de los caminos, en caso de ser un camino rural, hasta el frente del vehículo, que se llama distancia D y se adopta. Puede ser, por ejemplo, una senda peatonal, entre otras cosas. Luego tenemos toda la distancia del cruce, W, pero a esto hay que sumarle justamente L, que es el largo del vehículo para que pueda realizar la maniobra con seguridad. Dentro del W, ¿cómo lo vamos a calcular? Como el ancho de cada una de las calzadas más el ancho del cantero. Es decir, S es igual a la distancia D del frente del vehículo al borde de la calzada, 3 metros, la adoptamos en este caso, porque es una senda peatonal. W es el ancho entre los bordes de la calzada, es decir, el ancho de las dos calzadas más el ancho del cantero central. Vean ustedes, en este caso, vean ustedes que si el ancho del cantero central hubiese sido mayor o igual que L, que es la longitud del vehículo,
que la vamos a sacar por tabla del vehículo de diseño, ahí la maniobra se puede realizar en dos tiempos y el W disminuiría. ¿Está bien? El W terminaría siendo en ese caso esta distancia de acá arriba. Bueno, y finalmente la longitud del vehículo de diseño que cruza es el otro parámetro. Por lo tanto, ¿hasta acá estamos bien? Bien. Por lo tanto, tenemos que calcular primero el S, con los datos que tenemos. El ancho de calzadas, el W vale 17,60, según los datos que teníamos. Y la longitud del vehículo, según el tipo de vehículo de diseño, recordemos que era vehículo P, vale 5,80 y se obtiene, según el tipo del vehículo, de una figura, en este caso es las viejas recomendaciones de vialidad del año 1980, que era la figura 4,8, ¿bien? Porque para cada uno de los tipos de vehículos lo que nos da es las dimensiones características de los mismos, es decir, el ancho, el largo y la distancia entre los ejes. Vean que no va a ser lo mismo que el cruce lo realice un vehículo P que tiene una distancia de 5,8 que lo realice un vehículo tipo camión o ómnibus sin acoplado, SU, un ómnibus grande. En este caso, en las nuevas recomendaciones de vialidad, esta tabla está actualizada. Pero el concepto es lo mismo. Por lo tanto, el S nos da un valor de 26,4 metros, que es la distancia que tiene que recorrer el vehículo. Ahora bien, lo que tenemos que ver nosotros es que el vehículo que va a realizar el cruce está detenido y en este tiempo tiene que percibir el vehículo que viene del otro lado con la línea de visibilidad, tiene que acelerar y poder recorrer esta distancia S de manera segura. Entonces, lo que tenemos que ver es, en primer lugar, cuál es la distancia necesaria para recorrer la distancia S. Hay tablas también en la vieja norma que nos permite calcular ese valor en función del valor de S que tuvimos y el tipo de vehículo. De otra figura de la norma DNB 1980, que se está acá, ingresamos con la distancia recorrida durante la aceleración, el tipo de vehículo y nos va a dar un tiempo de aceleración. Vean que, déjenme pasar acá, ingresamos con la distancia S hasta intersectar el tipo de vehículo y obtenemos el tiempo de aceleración, 6,20. Vean que a vehículos de mayor porte, como así también mayores longitudes, ese tiempo de aceleración para la misma distancia hubiese aumentado hasta 10 segundos, por ejemplo, un BW15. Bueno, este es el tiempo de aceleración, pero para un cruce, o decir un camino, que tiene pendiente nula. Es el tiempo de aceleración teórico, sin considerar la acción de la pendiente. Ahora bien, si consideramos la acción de la pendiente y el tipo de vehículo, obviamente la pendiente va a ser más desfavorable para vehículos de mayor porte. Hay una tabla, está sin numerar en la página 419, que es la que les muestro acá, del apunte intersecciones. Bueno, hay una tabla que según el tipo de vehículo de diseño y la pendiente del camino, nos dice en qué porcentaje hay que afectar este tiempo de aceleración. ¿De acuerdo? Acá hay algo que escribí mal, me di cuenta, ahora se los voy a corregir. Vean que para pendientes negativas, es decir, pendientes descendentes, el tiempo de aceleración que calculamos anteriormente se corrige por factores de 0,9, 0,7, 0,8. Mientras que en una pendiente ascendente, que es el más 2 o el más 4, ese tiempo se corrige aumentando el tiempo de aceleración justamente porque el vehículo tiene que ir a contrapendiente. Esto lo que les quería decir es que en realidad teníamos una pendiente de menos 2%, me da un factor de corrección de 0,9, y terminamos el ejemplo y les muestro en qué me había confundido en la diapositiva anterior y después lo corregimos.
este es el factor de corrección por pendiente, con lo cual el tiempo de aceleración necesaria para recorrer esa distancia S es simplemente la multiplicación entre el factor y el tiempo obtenido de la tabla anterior, y da 5,58 segundos. Bueno, la corrección que les decía es que acá les puse una pendiente del menos 2%. En una de las diapositivas anteriores, si no me equivoco acá, les puse pendiente ascendente, menos 2%. Bueno, acá en realidad lo que tendría que decir es pendiente descendente. Así después se los corrijo y se los paso. Bueno. Esto ya lo vimos. Bueno. Ahora bien, por un lado ya calculamos el tiempo de aceleración, pero hay que tener en cuenta el tiempo de percepción, y considerando el tiempo que el conductor pierde o la capacidad que tiene de percibir a un vehículo que viene por el camino principal para determinar si cuenta con una distancia de visibilidad adecuada para realizar la maniobra segura, se le tiene que sumar a este tiempo de aceleración. Y con eso luego se calcula cuál es la distancia de visibilidad. ¿Pero de qué manera? Bueno, calculamos justamente la distancia de visibilidad mínima sobre el camino secundario, de forma tal que este vehículo que circula no frene. ¿Se acuerdan cómo calculábamos el D1 nosotros? No, miento. La distancia de visibilidad de detención era un término que teníamos velocidad, un tiempo que estaba referido a ¿qué? A la percepción del vehículo, y otro tiempo del conductor, y otra distancia que estaba referida al frenado o a la desaceleración. Es decir, teníamos velocidad, si estamos en este camino y este vehículo de acá se tiene que detener, teníamos velocidad por un tiempo de percepción y reacción, dividido 3,6, que era un factor para poder ingresar con la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en segundos. Esa es la distancia de detención que requiere por la percepción. Y a este término había que sumarle un término al cuadrado, velocidad al cuadrado, dividido 254, perdón, por la fricción más menos la pendiente del camino. Bueno, este término está relacionado con el frenado del vehículo que viene por el camino principal. Como en este caso estamos calculando cuál es la distancia de detención, o la distancia de visibilidad, perdón, no distancia de detención, la distancia de visibilidad mínima para que el conductor pueda apreciar el vehículo A sin que éste frene, este término se hace 0, pero este tiempo que tiene el conductor del vehículo A no va a ser el tiempo que tiene ese conductor de percibir un objeto, sino que va a ser el tiempo que el vehículo B percibe al conductor del vehículo A y realiza la maniobra de aceleración, es decir, el tiempo de aceleración que calculamos previamente. Es decir, ¿por qué se cancela? Porque en este tipo de cruce no es que los dos vehículos frenan al llegar. O sea, ¿por qué el término de B cuadrado se cancela? Me dijiste, ¿no? Sí. Bien, se cancela porque en este tipo de cruce el vehículo A no frena. Yo no tengo una señal de pare en el camino, en el vehículo A. Lo que estamos haciendo es, el vehículo del eje, imagínate que está yendo por la ruta 2. Por lo general, en una intersección, por ejemplo en la zona de Abasto, el vehículo que va por la ruta 2, si bien disminuye la velocidad, viene de 120 y disminuye a 60 km por hora, en la intersección que va perpendicular al mismo, por ejemplo la ruta 13 no, tenés la 44 no, creo que es la 520 me suena, la calle 520. Los vehículos que llegan por ese camino secundario tienen la señal de pare, tienen que detenerse y tienen que apreciar al vehículo que viene a 60 km por hora, y con la distancia que cuentan, con esta distancia de visibilidad, sin que este vehículo frene, poder realizar toda la maniobra completa. Está bien. Está bien, es eso.
En el camino principal no tiene que frenar. Por eso, fíjate que esta fórmula es muy parecida a la que ustedes vieron como distancia visual de detención, DVD, con la diferencia que le falta el término de frenado, ¿bien? Que es la velocidad al cuadrado dividido 254 por F más I. Ahora bien, otra de las diferencias es que el tiempo que antes considerábamos como el tiempo de percepción del conductor de vehículo A, en realidad ahora se ve incrementado por el tiempo de percepción del vehículo B y por el tiempo de aceleración y reacción que tiene que hacer para poder realizar esta distancia, recorrer esta distancia S. ¿Se entendió? ¿Está bien, chicos? Sí, está bien. Genial. Bueno, entonces, si cambiamos valores, la velocidad del vehículo A es 60 km por hora. Bueno, el tiempo de percepción y reacción del conductor que realiza el cruce es 2 segundos. Esto es con las viejas recomendaciones de Dirección Nacional de Vialidad. Y el tiempo T', o T, que es este de acá, es el tiempo que calculamos en la diapositiva anterior, es decir, la aceleración considerando la pendiente del camino. Reemplazando nos da que la distancia visual, es decir, el conductor que va a realizar el cruce del camino, tiene que contar con una distancia visual de 127 metros como mínimo para poder realizar la maniobra con seguridad. Ahora, fíjense después que si tuviese la posibilidad de realizar el cruce en dos tiempos, es decir, que la longitud del vehículo, el ancho del cantero central fuese mayor que la longitud del vehículo, esta distancia de visual lo tendría que haber considerado para un vehículo que viene por este carril, por el carril más alejado, pero de una de las dos calzadas. Y este W, este S, se hubiese achicado a, por ejemplo, sería 3 metros más 7,30, serían 10 metros 30, más 5,8, 6,1, más 10, 16,1 metros se hubiese achicado ese S. Y vos fíjate cómo, si se hubiese achicado el S, debes de entrar con 26, hubiésemos entrado con 16 por acá. Con lo cual el tiempo de aceleración hubiese disminuido bastante. Y al disminuir bastante el tiempo de aceleración, si bien lo corrijo por la pendiente del camino, esta distancia de visibilidad hubiese disminuido más. ¿Se entendió, chicos? Más o menos. Hola, ¿se escucha? ¿Cómo fue lo último que dijo? O sea, acá qué pasó. Nosotros, ¿cómo calculamos el tiempo de aceleración? Que después se le suma el tiempo de percepción. Para eso calculamos el tiempo que el vehículo tarda en recorrer la distancia S. Con ese tiempo que calculamos en la diapositiva anterior, lo corregimos por la pendiente. Y a este tiempo se le suma un tiempo de percepción propio de un conductor, 2 segundos. Y nos da una distancia visual de 126. Pero ahora, ¿qué hubiese pasado? Vean cuál es la seguridad del cruce. Que el vehículo que cruza, justamente, pueda llegar a un lugar seguro en el cual la cola del vehículo que realiza el cruce esté, como mínimo, en el borde de la calzada. ¿Está bien? En el borde más alejado de la calzada que cruza. Si el ancho del cantero hubiese sido... ¿Se acuerdan cuánto dio el vehículo P? El vehículo P, esta longitud L, ¿cuánto dio? 5,8 creo que dio. Entonces, si el ancho del cantero hubiese sido mayor, es decir, que el vehículo pueda primero hacer esta maniobra, cruzar desde acá, detenerse en el cantero y luego mirar, es decir, primero ve hacia la izquierda del vehículo, que tenga una distancia visual para realizar el cruce. Cruza, se detiene. Luego mira a la derecha y ve el otro vehículo y realiza el cruce, es decir, en dos tiempos o en dos maniobras, ¿entiendes?
vean que esta distancia S se hubiese achicado, siempre y cuando el ancho del cantero fuese igual a L. Entonces fíjense, acá, vamos a verlo acá. Yo lo que les estoy diciendo, nos dio recién 127. Si este ancho de cantero hubiese sido igual a L, o mayor o igual que L, este vehículo B se podría haber detenido acá. Con lo cual, solo tiene que mirar hacia un lado, ver que el vehículo que viene por la trocha más alejada, con la distancia BA, pueda realizar le dé una distancia visual. Y vean que si hacemos con estos datos, ¿cuánto va a valer ese? Ese solo va a ser desde acá. ¿Por qué? Porque el vehículo ya se detiene en el cantero, no es que hace todo el cruce directamente. Es decir, si el vehículo se pudiese detener en el cantero, esta sería la distancia S. ¿Está bien? Perdón, claro, en ese caso sería otro problema en realidad. Sería Sí, como... sí, pero es otro Claro, caso que puede pasar en la intersección. claro, sí, 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 obviamente. O sea, depende del diseño, es lo que quiero decir. Bueno, y después también hay otro tipo de intersecciones, son señalizadas. Si lo pueden plantear para la clase que viene y lo ven, van a ver que esas, si hacen este caso que les mostré recién, van a ver cómo disminuye, hagan con el PowerPoint el mismo ejemplo, van a ver cómo disminuye la distancia visual con la que tienen que contar. Así, bueno, eso sería el ejemplo que faltaba de la clase pasada. ¿Qué sería? Prácticamente la mitad. ¿O se reduciría? No, vos fijate que te quedan 3 metros. Porque no está el cuadrado. Y no es que disminuye tanto, ¿no? Pero vos fijate que te queda D que valía 3 metros, más 730, más L. ¿Cuánto valía L? L es 580, te queda 730 más 580 más 3 metros, dijimos. Te da 16,1 metros. Si cuando vos calculás, esa es tu distancia S, es decir, bajó de 26,4 a 16,1. Cuando vos calculás cuánto vale el tiempo de aceleración, tendríamos que ingresar con 16 por acá, hasta intersectar la curva del vehículo P, y fíjate que te da, bueno, casi 5 segundos el tiempo de aceleración, ¿está bien? Entre 4 y 5. Sí, sí. Es decir, bueno, te quedará 5 por 0,9, y con ese valor vos fijate que solo bajaste de 5,58 a 4, y algo. Ah, claro, Suponete, no baja tanto. no baja tanto, pero bueno, el criterio es cómo lo analizás. Porque si tenés la posibilidad de que igualmente va a ser una menor distancia. Vos fíjate que estás hablando de 127 metros, y si haces la cuenta te quedaría con el nuevo valor 108. O sea, bajó unos 15 metros. Ah, es verdad. Bien. Bueno, y con eso ya la bibliografía es la misma que venimos trabajando siempre. En este caso principalmente son las normas de diseño geométrico de carreteras del año 1980. Bueno, ahora pasarían a ver el otro tema que corresponde a la segunda parte de la clase, que va a continuar Fede. Bien, chicos, ahora vamos a ver un tema ya escapándonos de la parte del diseño geométrico sobre la calzada, que tiene que ver con la señalización vial. Es un tema que por ahí, bueno, ya lo hemos hablado en otras cuestiones, que se lo tiene por ahí un poco de lado, pero es muy importante en cuanto al diseño geométrico. Cuando uno proyecta el camino, las curvas verticales, horizontales, etcétera, etcétera, parte del proyecto de un camino, y parte muy importante, es la señalización vial, ya sea por carteles o por pintura sobre el pavimento, ¿no?
es un tema que vamos a ver ahora. Y en cuanto a, nosotros hablamos siempre de los costos y de la factibilidad de ejecutar las obras. Bueno, el costo de la señalización horizontal no es un costo despreciable en la ruta, puede estar en el orden del 5%, 10%, depende del tipo de ruta. Por supuesto, ustedes habrán percibido que no es lo mismo la señalización requerida en, supongamos, una ruta rural de dos trochas, una por sentido, que la señalización que requiere una autovía, ¿no? En segundo caso, es mucho mayor que en el primero, aunque bueno, por ahí la incidencia en el costo habrá que evaluarla. Les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver la presentación. En un momento la presentación se va a parecer a una clase de conducción. Bien. Señalización vial. Vamos a empezar por lo básico. El objetivo de la señalización vial lo vamos a leer. Básicamente, la señalización tiene como objeto advertir sobre peligros, informar sobre normas o sobre reglamentaciones y orientar al usuario. Esa es la definición propiamente dicha del objetivo de la señalización. Y para lograr eso, nosotros tenemos que cumplir determinados principios. Las señales tienen que ser claras y simples, universales y uniformes y precisas. ¿Qué quieren decir estos principios? Cada uno es muy importante. En cuanto a la claridad y simplicidad, nosotros tenemos un conductor, un vehículo que viene a determinada velocidad. Entonces, tiene que percibir la señal. La señal está para informarle algo, para advertirle de un riesgo, de un peligro, o de una maniobra que tiene que realizar. Entonces, el conductor tiene que advertir claramente esa señal, para lo cual es fundamental que sea clara y simple. Y, tiene que ser clara y simple para un conductor que habitualmente circula por la ruta y probablemente ya conozca que tiene una curva, las velocidades, o sea, no sería tan importante ese el caso. Es fundamental que la comprenda un conductor que no está habituado a circular por ese camino. Por eso las señales tienen que ser no de una excesiva cantidad de palabras y en lo posible símbolos que el conductor los entienda fácilmente, ¿no? Y por eso la segunda parte de los requisitos que tienen las señales, de los principios básicos, las señales tienen que ser universales y uniformes. Universales, ¿por qué? Porque las tiene que interpretar un conductor de la zona, de otra provincia, de lo posible de otro país. Las señales, más allá de algunas diferencias que puedan tener de un país al otro, bueno, siguen el mismo criterio, ¿no? Así que no es deseable que nos sorprenda una simbología de señalización a la cual no estemos habituados. Y en cuanto a la uniformidad, no solo está en la señal en sí, sino en dónde está ubicada. Es importante que la señal esté ubicada uniformemente, homogéneamente a lo largo del camino, que no nos sorprendan que nos avisan digamos, lo que se busca es que en un camino las señales estén ubicadas de la misma manera, a las mismas distancias, no que por ejemplo, en una curva esté señalizado a 50 metros, en otra 100 metros, en otra sobre la curva, bueno, por lo cual ya entramos en el tercer criterio. Lo que se busca es que sean homogéneas y uniformes a lo largo del camino. Y el tercer principio fundamental, que es de lo más importante, es que la señal, por supuesto, tiene que estar ubicada en donde es necesaria, cuando el conductor la necesita para efectuar la maniobra que la señal le está indicando, ¿no? Por eso la señal no tiene que estar ubicada sobre una curva, sino a una distancia tal, ya vamos a ver estos criterios,
que le permita, en primer lugar, percibir la señal y leerla si es que la tiene que leer o interpretar el mensaje. Y en segundo lugar, efectuar la maniobra que requiere esa señal, ya sea girar, ya sea frenar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, casos típicos son cuando hay salidas en una autopista o en una ruta. Si la señal está muy próxima a la salida y el conductor que viene por la mano rápida la tiene que percibir con suficiente distancia, más en caminos multitrocha, para pasar de la trocha rápida a la trocha lenta y salir de tomar la salida en el caso que corresponda. Y un último punto, por supuesto, es que tiene que ser precisa y visible. Está relacionado con la precisión, ¿no? La señal tiene que ser visible, no tiene que haber obstáculos, como similar a lo que le explicó Leonel recién en cuanto a los rombos o a los triángulos de visibilidad. La señal tiene que ser visible, o sea, no tiene que tener elementos que impidan su correcta percepción. Por ejemplo, si hay vegetación, no tiene que estar dificultando las señales o tendrá que tener el mantenimiento que se requiera. A la vez que las señales tienen que ser percibidas, por supuesto, de noche también. Para ello, son con pinturas o con materiales reflectivos, o también se puede agregar iluminación en el caso más típico en el caso de autopistas. En el Classroom yo les mandé los manuales de señalización de vialidad nacional. El OCOVI tiene también, el organismo de concesiones viales tiene también manuales de señales. Son por ahí distintos formatos, por supuesto las señales son las mismas. Todo lo que vamos a ver ahora está reglamentado en estos manuales de señalizamiento o señalización horizontal y vertical. En estos manuales nosotros vamos a dar un pantallazo y los criterios para la señalización, pero el desarrollo que van a ver en estos manuales es bien extenso y hay análisis de un montón de situaciones especiales, particulares, con la forma en que deben ser señalizadas, ¿verdad? Así que son fáciles de ver, son manuales, no voy a decir entretenidos, pero que de un pantallazo uno los puede transitar fácilmente. Entonces, recién vimos los manuales. Las señales se clasifican en verticales, horizontales y un caso particular que son las provisorias o de balizamiento. Las verticales son los carteles que están en un plano perpendicular al eje de la vía. Las horizontales son símbolos, pinturas, líneas que están sobre el pavimento, sobre el camino. Y bueno, como bien les dije, el balizamiento tiene que ver con situaciones transitorias, son carteles, conos, balizas, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar entonces sobre las señales verticales. Esto, insisto, estamos yendo bien rápido porque es un tema que la mayoría de ustedes lo tiene conocido, ¿no? No se van a sorprender con demasiadas cuestiones. Es un pantallazo de la señalización y en todo caso una clasificación. En cuanto al diseño, insisto, en los manuales están planteadas la mayor parte de las situaciones y en las posiciones en que deben estar implantadas las señales, ¿no? Entonces, las verticales, los carteles, se dividen en estos tres tipos de reglamentación: preventivas e informativas. Cada una da un mensaje distinto. La de reglamentación, nosotros tenemos las condiciones generales de circulación, determinada velocidad directriz de la ruta, en tramo recto, etcétera, etcétera. Estas señales lo que hacen es limitar esas reglas generales de circulación. Las limitan, las restringen, las prohíben. Entonces, dan instrucciones particulares para algún tramo específico de ruta, limitando, restringiendo, prohibiendo la circulación general. Bueno, indican prohibición, obligatoriedad, etc.
En cuanto a su formato, siempre hay excepciones, ¿no? Pero habitualmente son circulares, con la ola roja, el fondo blanco y una banda roja que la cruza. Casos particulares es la señal de pase de pare, octogonal, y la de sea el paso triangular. Todas estas son señales de prohibición. Prohibido avanzar, prohibido circular, prohibido adelantarse por acá andará, etcétera, etcétera. La de contramano escapa un poco de la norma. Esta es una doble prohibición. Señales de restricción. Estas no prohíben algo, sino que restringen algo de la circulación general. Por ejemplo, en los casos iniciales, limitan el peso permitido, limitan el peso por eje, limitan altura, limitan ancho, por supuesto las típicas limitando las velocidades o lo que es lo mismo, fijando velocidades máximas, también limitando la mínima en algunos casos particulares, o en las señales que indican direcciones que limitan en el sentido de obligar determinadas maniobras. Las señales de prioridad tienen mucho que ver con lo que vieron recién con Leonel. Estas señales, si bien en este país y por idiosincrasia no somos muy obedientes de ellas, cuando hay una señal de pare o desea el paso, la señal de pare significa que hay que detenerse. Mirar si viene un vehículo, y si viene el vehículo, parar. Esa debería ser la maniobra. Bueno, y las señales relativas a los ferrocarriles, en las cuales dan prioridad a determinada maniobra con respecto a otra. Cuando hay una prescripción, habitualmente hay una señal que nos informa que terminó esa prescripción. Habitualmente las de las velocidades son las más comunes. Señales preventivas. Acá ya no restringen ni limitan, sino que nos están avisando de que hay alguna condición de mayor riesgo adelante en el camino. Habitualmente estas señales son carteles cuadrados o romboidales, fondo amarillo, borde negro y los símbolos también negros. Señales preventivas. Un paso más allá de peligro, tenemos las curvas muy cerradas y por supuesto las señales de Cruz de San Andrés por ferrocarriles. Como regla general, amarillo es una prevención, el rojo significa mayor peligro. Señales que indican características de la vía, dentro de las que estamos describiendo, curva contra curva, pendientes, badenes, etcétera, etcétera. Calzadas resbaladizas, algunas más trascendentes, otras menos trascendentes. En este caso, fíjense que también está la de la altura. Nos está avisando que más adelante va a haber una limitación de la altura. Sobre el cartel, sobre el obstáculo estará la señal de limitación de altura. Bien. Algunas otras señales que tienen que ver con obstáculos posibles en el camino. Es una advertencia de que por ahí es una zona sin alambrado, podrá haber animales sueltos, etcétera, etcétera. Bien. Y por último, de este tipo, las señales informativas que nos orientan, nos informan, o incluso algunos carteles especiales que tienen que ver con campañas de educación, de basura, de usar el cinturón de seguridad, de no utilizar el teléfono celular, etcétera, etcétera. Estas señales, las típicas, las más trascendentes en cuanto al manejo, son las que nos indican los destinos, las distancias a esos destinos, los ingresos a autopistas o las salidas, etcétera, etcétera. Y acá también están la cartelería urbana, ¿sí? Los nomencladores de calles y los nomencladores de rutas. Otro tipo de señales informativas, en este caso indicando características
de la circulación. Y estas ya están dando información sobre cuestiones no particularmente de caminos, sino de servicios o información turística, que también son de utilidad para los conductores, insisto, sobre todo para los conductores no habituados que no conocen la zona, ¿no? Estos temas sí ya tienen que ver más con el diseño, con el proyecto. Fíjense, estas dimensiones que están en el cuadro son dimensiones habituales para autovías, para autopistas. Fíjense que la dimensión típica es de 90 centímetros, ya sea el ancho, el diámetro, el lado. Son señales grandes. Cuando uno está al lado de esa señal, la señal es grande. Por ahí uno no lo percibe desde el vehículo, pero son señales de tamaños importantes y de costos importantes también por los materiales. Bueno, para cada señal, fíjense, reglamentación, las circulares tienen diámetro 900, la de sea el paso del triángulo tiene de lado 900, etcétera, etcétera. Esto es para autopistas. La dimensión típica fuera de autopistas, para rutas o para zona urbana, en vez de ser de 900, son de 600, son una vez y media menos. Esos son los carteles, digamos, típicos en rutas tradicionales o en zonas urbanas, semiurbanas. Bien. Y el siguiente tipo de señal son las señalizaciones horizontales que, como bien dijimos hoy, son básicamente demarcaciones sobre el pavimento, sobre el camino. Hay distintos tipos de materiales y distintas formas de aplicación, por extrusión, pinturas, etc. Eso ya es una cuestión más avanzada que tiene que ver con los materiales, pero a nosotros nos importa la parte geométrica o la forma de esas señales. Básicamente tenemos longitudinales, transversales y signos. Las primeras son líneas que, bueno, las primeras pueden ser blanco o amarillo, siempre blanco, el amarillo indica más peligro, más advertencia que el blanco. Las longitudinales separan carriles de tránsito. Las blancas separan corrientes del mismo sentido, las amarillas de distinto sentido, prohibiciones también. Las medidas habituales son de 10 a 20 centímetros. En autopista suelen tender más a 20 centímetros, en ruta tradicionales 10 centímetros es un ancho de longitudinales habitual. Como les dije, bueno, este es el caso típico de señalización de una ruta de dos trochas, una por sentido. No les vamos a andar contando, bueno, las líneas pueden ser continuas, discontinuas, cada una con su significado. Discontinua permite determinada maniobra, continua tal otra. Y en cuanto a las transversales, los casos típicos son los que marcan detención, las sendas peatonales, las sendas de ciclistas. Y el último de las señales horizontales, muy comunes en autopistas, es una demarcación de signos sobre la calzada. El carril de emergencia delimitado con una E, también suele marcar las velocidades, sea paso, perdón. En algunas zonas urbanas se marcan estacionamiento, la proximidad de ferrocarriles o de pare, y muy habitualmente en las autopistas las flechas indicadoras de sentidos y de maniobras, ¿verdad? Todas las dimensiones de estas señales están tipificadas, hay planos tipo para cada tipo de situación que van a encontrar en los manuales. En los pliegos de obra, cuando se arman pliegos para licitaciones de obra, también están volcados los planos tipo con las medidas de cada uno de estos carteles o de esta señalización sobre pavimento. Como les decía, en los manuales tienen
muchas de estas situaciones, casos particulares, o en realidad particulares no, sino situaciones típicas, en las cuales con este nivel de detalle está marcado cómo debe ser señalizado. Las líneas continuas, discontinuas, cómo se marca la nariz de la salida, etcétera, etcétera. Fíjense los anchos, las separaciones, por ahí pareciera que son dimensiones chicas, pero no, fíjense, las líneas tienen 3 metros de ancho, la separación es 9, ancho de 30 centímetros en el caso de esta división de carriles entre la trocha de salida y la autopista. Bueno, tienen muchas situaciones de estas analizadas en los manuales o tipificadas en los manuales, a las cuales recurrir para el caso de que tengamos que proyectar una señalización. El último tipo de señales o de balizas tiene que ver con cuestiones transitorias, gente trabajando, algún accidente incluso. El color típico de este tipo de señales o de indicadores es el naranja. El naranja indica trabajos o cuestiones provisorias. Se reserva para estas cuestiones. Tenemos cartelería que es similar a la habitual de rutas, pero que se coloca transitoriamente al camino. Vieron que en el caso de rutas se tapan las señales habituales para no generar confusión y se colocan estas señales transitorias que tendrán que ver con, podrán tener mayor permanencia, como por ejemplo en el caso de una construcción. Bueno, ahí hay desvíos que pueden durar más tiempo, o puede ser una situación puntual que se demarcará con elementos canalizadores, tambores, conos, cartelería ya del tipo de vallas que se remueven en el mismo día. Por ejemplo, en obra de bacheo, en el mismo día se trabaja, se bachea, se repavimenta y se retiran los carteles, se libera el tránsito. Y símiles de defensa, que son de materiales plásticos duros, plásticos duros. No están graficadas acá, pero también están incluidos dentro de este tipo de señales las balizas luminosas, ya sea que la baliza propiamente sea de iluminación o que haya iluminación para este tipo de señales de balizamiento, de carteles de balizamiento. Bien, hablamos de uno de los principios fundamentales de la cartelería, que es, o de la señalización, que es la precisión. Es decir, dónde tiene que estar ubicado el cartel para que sea efectivo para lo que me está avisando. La ubicación de la señalización, de los carteles en particular, depende de lo que me esté avisando, ¿no? No es lo mismo un cartel que me informa sobre una salida, un cartel que me informa sobre una velocidad máxima más adelante, o un cartel que me informe una curva peligrosa, muy peligrosa, ¿sí? Cada cartel requerirá una distancia a tener en cuenta. Pero esa distancia no es específicamente esta distancia de legibilidad. ¿Qué es la distancia de legibilidad? Bueno, la distancia que necesita el conductor, el vehículo del conductor, para advertir la señal, leerla y aplicar la maniobra, efectuar la maniobra, aplicar el freno o lo que el cartel requiere. ¿Sí? O sea, esta distancia de legibilidad no tiene que ver, o no es específicamente la distancia a la que tiene que estar colocado el cartel. Es la distancia que necesita libre el vehículo para advertir lo que el vehículo, el conductor, para advertir lo que el cartel le está indicando. ¿Sí? Lo vamos a ver a través de un ejercicio, el manual de Velázquez. Y acá vamos a incorporar dos conceptos. Uno que tiene que ver con el tiempo de lectura que necesita el conductor, y el segundo concepto que tiene que ver con el ángulo de visibilidad o el ángulo de visión nítida del conductor. Bueno, el tiempo de lectura está definido por una ecuación, una fórmula empírica,
que tiene que ver con la cantidad de palabras que tiene el cartel. En el caso de que sea un símbolo, el símbolo se asemeja a una palabra, ¿sí? Ahí la lectura es prácticamente inmediata, ¿no? Pero este tiempo está dado por esa expresión que 0,31 más el número de palabras más una constante. Y el segundo concepto a tener en cuenta es el ángulo de visión nítida del ojo. El ojo puede ver puede ver y leer y percibir con nitidez hasta un ángulo de 5 grados de desviación. Entonces, fíjense en el gráfico. Tenemos una situación en la que nosotros siempre tenemos el cartel a una distancia S. ¿Vieron cuando veíamos distancia a una obstrucción lateral? Bueno, es el típico caso de un cartel. En este caso tenemos la distancia S, que es la distancia desde la señal, desde el borde de la señal, hasta el eje del vehículo. Nosotros, en este caso, fíjense que tendremos que analizar la visibilidad en el caso más desfavorable, que será la trocha más alejada en el caso de un camino multitrocha, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es la distancia entre el eje del vehículo y la señal, esa distancia transversal S. Entonces, el vehículo viene avanzando a una velocidad V, y la idea de la cartelería no es que el vehículo tenga que disminuir la velocidad para percibirla, leerla y, llegado el caso, aplicar la maniobra, la corrección que requiera, sino que lo puede hacer a la velocidad a la que viene circulando, ¿sí? Si para leer un cartel hay que disminuir la velocidad, bueno, más allá de que eso es incorrecto, estaríamos disminuyendo la capacidad de ese tramo de camino. Bien, además de generar situaciones de peligro. Entonces, esa distancia que necesita el vehículo tiene dos componentes, entre A y B y entre B y C. Fíjense que en el tramo entre B y C, el ángulo que tendría el ojo del conductor con el cartel es mayor que 5, ahí alfa es 5 grados, ¿no? Ese ángulo alfa sería mayor que 5 grados. Por lo tanto, en ese tramo BC, el conductor no puede leer el cartel. El conductor lo va a tener que leer en el tramo AB. Las fórmulas son sencillas. La distancia que necesita para recorrer la primera parte, la última, depende de cómo se mire, el segmento BC, simplemente está dado por la distancia al cartel S sobre la tangente alfa. Es una condición geométrica, ahí no depende de la velocidad, sino que ese triángulo es constante y depende de la separación del vehículo y bueno, de este ángulo, este concepto de visión nítida de 5 grados. En cambio, la distancia entre A y B, ahí sí ya entra en juego la velocidad a la que viene el vehículo. Nosotros obtenemos la velocidad directriz. En un caso particular, si uno quiere hacer el ejercicio de calcular cuánto le lleva a un vehículo a velocidad menor, bueno, lo puede hacer, pero siempre nosotros vamos a la situación desfavorable, que sería en este caso la velocidad directriz. El tiempo t va a estar dado por ese tiempo de lectura que calculamos o que definimos en la página anterior. Y bueno, por supuesto 3,6 es una cuestión de unidades, así que nuestra distancia de legibilidad D a ese cartel estará dada por esa suma de dos términos. El primero, que tiene que ver con la distancia requerida para leerlo, entre A y B, y el segundo ya es una distancia en la cual el conductor no puede leer el cartel. Bien. Y ahí están las cuentas. En este caso era un cartel de 2 palabras. Fíjense el tiempo que lleva, 2 segundos y medio. Similar, si recuerdan, al tiempo de percepción y reacción que vimos para distancia de frenado. El segundo término estaba, bueno, ahí había una distancia S
no recuerdo si está volcada, sí, está calculada acá abajo, 3,85 metros, bueno, acá lo pone como 3,85, no lo estoy viendo, pero calcula entonces con los dos tepes, los 90 la velocidad directriz y calcula la 3,6, acá están dando la distancia del cartel. De esa manera calcula la distancia de elegibilidad. Fíjense que para 90 km por hora un cartel de 2 palabras requiere 100 metros, son distancias importantes. Requiere 100 metros que tendrá que tener, por supuesto, libres, sin ningún tipo de obstáculo que le impida leer con claridad el cartel. Y el último concepto que incorporamos es que bueno, la capacidad del ojo humano de distinguir un cartel, de percibir una letra, es de 1 centímetro a una distancia de 6 metros. Entonces, esta propiedad nos permite calcular la altura de letras que necesitamos. Nosotros estamos hablando de, yo insisto, de lejos parecen chiquitas las letras, pero son letras de 15, 20, 30 centímetros de acuerdo al caso y de acuerdo a las velocidades, ¿no? Entonces, para esa constante de 1 centímetro cada 6 metros, multiplicada por la distancia, o lo que es lo mismo haciendo la inversa, me está dando la altura de la letra requerida. Entonces, yo tengo la distancia de elegibilidad, la distancia mínima que tengo que tener entre el vehículo y la señal, el coeficiente de elegibilidad de 6 metros por centímetro, la inversa de lo que les decía. De esta manera puedo calcular la altura requerida para esa letra, para ese cartel. Esto es una forma de calcularlo, digamos, para casos particulares. La cartelería, insisto, en los manuales, dependiendo de las características de la ruta, de la velocidad directriz, ya viene tipificada, ya los carteles requieren o definen, los planos tipo definen los tamaños o las alturas requeridas de letras, ¿sí? No es que para cada proyecto de camino y para cada situación de una señal yo tengo que calcular esta altura de letra, pero el ejercicio es para que ustedes puedan percibir de dónde vienen esas dimensiones, ¿sí? ¿Se entendió o tienen alguna consulta con respecto a señalización? Es un tema que no es complejo, todos estamos habituados, insisto, siempre que parece esto un examen para el carnet de conducir en alguna parte, pero bueno, hay un par de conceptos a incorporar que son importantes. Por ahí no tiene mucho peso en cuanto al proyecto, digo, no hay muchas cuestiones que calcular o que proyectar, pero sí es fundamental en todo proyecto vial que esté acompañado por un proyecto de señalización vial, el cual tiene que ser estudiado en detalle, ¿no? Para evitar, por supuesto, situaciones de peligro y riesgo. ¿Alguna consulta, chicos, de este tema? Profe, una consulta le quería hacer. Con respecto a las indicaciones, a las señalizaciones de velocidades máximas y mínimas, ¿hay alguna distancia que se tenga que respetar? No sé, por ejemplo, una señal de distancia cada 2 kilómetros, no sé, por decir un valor. No hay ese tipo de parámetros. Lo primero que, antes de que pregunten, por supuesto, la distancia entre señales que van, típico de la ruta 2, ¿no? Las señales que van reduciendo la velocidad tienen que estar, por supuesto, una de otra, en primer lugar, nos tienen que dar el tiempo para percibirla, reaccionar y aplicar la maniobra. Eso como regla básica que en algún caso está por ahí muy finito. Eso es una cuestión de proyecto, ¿sí? No hay un parámetro fijo que diga que tienes que poner una señal cada 2 kilómetros, pero bueno, tienen que ser suficientes para que el conductor esté informado permanentemente, ¿no? Está claro que hay situaciones, rutas en las cuales podés transitar kilómetros y kilómetros y lamentablemente no te encontrás con mucha señalización, pero bueno, esa no es la situación deseable.
Sí, no, más que nada es velocidades máximas y tiempo. O sea, puede decir, no sé, transcurrir 10 minutos que uno se olvidó de la velocidad máxima. Y bueno, Es que tiene Mira que ver mucho. con, fíjate el concepto que vimos en cuanto al tipo de señales verticales. Si vos no tenés una señal que te restrinja la condición general, se asume que lo que va es la condición general. Bueno, si la ruta tiene una velocidad máxima de 100 km por hora, supongamos, en una ruta camino rural, 100, 110, lo que sea, esa situación se mantiene hasta tanto vos no tengas una señal que te restrinja, ¿sí? Que te limite por algún motivo esa velocidad. Lo que no quita que es deseable que cada tanto vos recuerdes esa velocidad máxima porque el conductor no habituado, bueno, como decís vos, puede olvidarse o puede no estar tan atento. Pero bueno, los carteles, lo que sí, por supuesto, es fundamental que estén son las que limitan las normas generales de circulación. Ok. Profe, una consultita, porque se me tildó un poco y no sé si me perdí un pedacito. En la fórmula de la distancia, la velocidad está multiplicado por el tiempo de lectura, ¿no? Exacto, sí. Tenemos la velocidad. No, porque me parece entonces que hay un error ahí en la presentación de ese reemplazo del tiempo. A ver, volvemos por atrás. Creo que sí, creo que no toma justo el valor. El ejemplo está sacado del manual de Banión Blázquez. A ver, vamos a... No me está dejando, vamos a compartir de nuevo. Bien. Nosotros tenemos este término que es la velocidad directriz por el tiempo que le lleva a leer el cartel, dividido en una constante que tiene que ver con las unidades, ¿sí? El tiempo lo calculó en 2,56 segundos, que ya lo está aplicando perdón, sí, acá comete un error, tomó otro valor, 2,25, pero este valor es 2,56. Fíjate que Claro, también claro, acá... no, eso. Pensé que por ahí tenía cuando se me tildó había un coeficiente, algo que lo disminuía, por eso. De hecho, yo cuando hice la presentación con mis datos, con otros datos, corregí este valor. Acá hay un error digamos, de acá tomo unos valores y para abajo tomo otros. Este 2,25 en realidad es este tiempo que calcula acá, 2,56. Y fíjense, acá también tomó otro valor, 3,6, cuando tenía calculado 3,85 acá abajo. Pero son errores. No, perdón, el 3,6 es la unidad. Este valor 4 también tiene alguna diferencia, ¿sí? Con el 3,85. Pero sí, la fórmula es esta, los valores T es el calculado y S es la calculada. 3,85 y 2,56 sería el caso. Al calcularlo, se les hizo un error. Está bien, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión, chicos? Si no tienen dudas o si quieren las van pensando, hacemos una pausa corta de 10 minutos y después en las clases anteriores vimos todo lo que es intersecciones a nivel e intercambiadores. Vamos a compartir pantalla. Esperen un segundito.
Ahí se llega a ver la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Gracias. Entonces, nosotros en las clases anteriores vimos lo que es intersecciones a nivel, los distintos tipos, cómo están conformadas. La siguiente clase vimos los intercambiadores a distinto nivel, también las ramas, las distintas tipologías de intercambiadores. El práctico que vamos a ver ahora, bueno, aplica los conceptos que estuvimos viendo para todos esos tipos. Lo primero que vamos a hacer es un repaso sobre, digamos, vamos a repasar un cálculo de trocha de aceleración y desaceleración, que es un componente de distintos tipos de intercambiadores. En cuanto a, vamos a hacer una comparación, esto se va a pedir en el práctico, una comparación entre las dimensiones que calculan con la norma de la Dirección de Vialidad y con el manual de diseño de Blasquez, de Blasquez Bañón. En cuanto a las tipologías de trochas, como vieron el otro día, pueden ser de tipo paralelo o de tipo directo. En unas se incorpora un carril paralelo a la trocha principal. Los conductores hacen una maniobra de ese al principio, una maniobra de ese al final, y se incorporan a la vía, a la salida. En la de tipo directo, bueno, va cambiando el ángulo y es más natural, aunque no se advierte cuándo es el principio y el fin de esa trocha. Es un poco menos claro, es más fácil de tomarlo, pero es un poco menos claro. Tanto para aceleración como para desaceleración. Entonces, en cuanto a sus anchos, los carriles tienen, los carriles de las trochas de aceleración y desaceleración, por supuesto, tienen que respetar los anchos requeridos para las trochas de la calzada. En el caso de las trochas de los carriles paralelos. En el caso, como bien dijimos, de los carriles directos, es un ancho variable, se va abriendo la trocha y esas dimensiones están definidas en el plano tipo de Vialidad Nación. En cuanto a su longitud, el parámetro básico, por supuesto, es la longitud de esas trochas de aceleración o desaceleración, que por supuesto será la trocha requerida para desarrollar una u otra maniobra. Esa longitud, ¿desde dónde y hasta dónde se define? Bueno, se define desde la nariz, en donde se separan las calzadas, hasta, esto según la norma de Vialidad Nación, ¿no? Hasta una sección cuenta para aceleración o desaceleración, 0,7 metros por segundo cuadrado para la aceleración y 2 metros por segundo cuadrado para la desaceleración. ¿Algún parámetro más? Bueno, por supuesto, incide en la longitud de la trocha la velocidad directriz, tanto del camino principal como del camino o la rama a la cual yo voy a acceder, ¿no? Depende de la velocidad de inicio y de la velocidad de final. Vialidad Nación, en su manual, confecciona tablas para las distintas condiciones y variables de velocidades. Las primeras tablas están confeccionadas para tramos sin pendientes o con pendientes reducidas, desde -2 hasta +2. Son cuadros que tienen como entrada en la primera columna la velocidad directriz, la correspondiente velocidad media de marcha. En horizontal tiene columnas con las distintas velocidades de la rama. Vamos a correr esto un poquito. ¿Pudiera? Bien. Y para cada combinación de velocidades nos está indicando una longitud requerida. Tanto en la tabla 6.8 para los carriles de desaceleración como en la tabla 6.9
para los carriles de aceleración. Y además para cada caso nos dispone una cuña que en el primer caso es de 80 metros fija para todas las velocidades y en el segundo caso es de 110 metros de longitud para todas las velocidades. Esa cuña está dada al final de la trocha de aceleración, al principio de la trocha de desaceleración. Bien. Esto, como bien indica la tabla, es para tramos con pendientes reducidas, entre -2 y +2. En el caso de pendientes mayores o menores, digamos pendientes de mayor valor absoluto, se aplican correcciones sobre estas longitudes calculadas. Tenemos entonces tablas para aceleraciones con pendientes mayor al 2%, en este caso a las longitudes calculadas con el cuadro anterior le aplica una corrección. Fíjense cómo juegan los signos, ¿no?, de la pendiente. Siempre tenemos como dato de entrada la velocidad de la autopista y el otro dato de entrada en horizontal son las velocidades de las ramas. En este caso estamos con pendientes de 3 a 5% ascendente. Y es una trocha, un carril de aceleración. Entonces, ¿cómo juegan las pendientes? Si yo estoy en un carril de aceleración y tengo pendiente en contra, o sea, ascendente, me dificulta la maniobra de aceleración. Por eso, acá vemos que todos estos coeficientes, para cada velocidad o para cada combinación de velocidades, son mayores que 1. Porque en este caso la pendiente me juega en contra de la maniobra de aceleración que requiero. Entonces, valores positivos mayores a 1. En contrario, si la pendiente es descendente, o sea, minoraré la longitud requerida. Acá la pendiente descendente me está ayudando a acelerar el vehículo. Entonces aparecen factores de corrección de 0,5, 0,6, 0,7. La parte superior de la tabla considera pendientes de 3 a 5 con ambos signos, ascendente y descendente. La parte inferior considera pendientes mayores de 5 a 6. Fíjese siempre los rangos de pendientes. Por ahí recuerdan que en el práctico de trazado nosotros evaluamos pendientes entre 4 y 7, si mal no recuerdo. Son valores habituales, ¿no? Valores mayores ya no son valores admisibles, por ejemplo, para los vehículos pesados. Bien. Y en la siguiente parte de la tabla, que queda un poco tapada, nosotros tenemos los factores de corrección, en este caso para carriles de desaceleración con pendientes mayores al 2%, también evaluado cada uno de los casos. Acá ya no importa tanto la velocidad, sino el signo de la pendiente, pero bueno, el análisis es el mismo. Ustedes en el práctico van a tener que calcular longitudes de trochas de los distribuidores que le toquen en suerte. El manual de carretera de Bañón Blázquez tiene consideraciones muy similares. Por ahí los valores que utiliza difieren levemente de la norma. Fíjense como primera medida, acá empieza a analizar un ancho de 1,5, nosotros habíamos dicho 2,25, 2,15, perdón. También está la cuña con sus valores. Bueno, ustedes vieron la clase anterior, acá lo repetimos, una tabla con rangos de aceleración de acuerdo a los distintos tipos de vehículos, para vehículos livianos, pesados, para recreacionales, motorhome. Y lo mismo, fíjense que para la desaceleración considera distintas magnitudes que tienen que ver con el inicio y el final del frenado, y en el último escalón tenemos un frenado de emergencia que es ya para detener el vehículo totalmente. Son valores que, fíjense, 6 metros por segundo cuadrado en el frenado de emergencia contra 1 en el frenado inicial. Después, cuando hagamos la cuenta, tomaremos un valor intermedio entre el valor final de emergencia y el inicio del frenado.
Con estas consideraciones, la fórmula general que vieron el otro día nos permitía calcular la longitud tanto de los carriles de aceleración como desaceleración en base a las velocidades origen o inicial y final. Acá considerando aceleraciones particulares. En esta fórmula, fíjense cómo juega para cada caso el valor de I. Por supuesto, en la aceleración me juega en contra la pendiente de acuerdo a su signo, bueno, como vimos recién. Estas fórmulas me permitirán obtener valores similares a lo de la tabla de vialidad de la Nación, que bueno, les pediré que contrasten. Vamos a ver un caso particular también del manual de Bañón Blázquez. En el caso particular considera una autopista, o sea, la velocidad inicial de 120, bueno, inicial o final, de acuerdo a si es trocha de ingreso o de egreso, y una carretera a velocidad de 60 km por hora. En este caso, prescinde o en todo caso no considera las pendientes. Como regla general tenemos las ecuaciones de movimiento, de las cuales despejo el valor S, que en este caso será la longitud requerida tanto para el carril de aceleración o desaceleración, de acuerdo a cómo consideremos las velocidades y a las aceleraciones que incluyamos en la fórmula. De nuevo acá están los rangos de aceleración. Bien. En el caso de un carril de aceleración, de la tabla que vimos arriba, vamos a tomar valores promedios para los vehículos. Para ligeros, 1,3 metros por segundo cuadrado, por supuesto, tienen mayor capacidad de aceleración los automóviles. Para camiones estaremos en el orden de los 0,3 metros por segundo cuadrado. Hay que verificar las dos condiciones y hay que considerar las velocidades directrices, o en este caso las velocidades legales que se permiten para vehículos ligeros o para vehículos pesados. En el caso de la trocha de carril, trocha de aceleración, nosotros teníamos la velocidad inicial y la final. Para el caso de un vehículo ligero, la autopista nos permitía hasta 120 km por hora y venía de un camino secundario o de una rama de 60 km por hora. 3,6 tiene que ver con las unidades y la fórmula nos daba 2 veces la aceleración, en este caso 2 veces por 1,3. Nosotros verificaremos la longitud requerida tanto para los vehículos ligeros como para los pesados y como siempre adoptaremos el caso más desfavorable porque esta trocha de aceleración le tiene que permitir al vehículo ligero incorporarse y a la velocidad a la que desea, pero también al vehículo pesado y a la velocidad a la que desea, o en realidad a la velocidad admisible, ¿no? Cambia la velocidad admisible, en este caso los vehículos pesados están limitados a 80 km por hora, pero por otro lado tienen una aceleración mucho menor. Entonces, en este caso la condición más desfavorable es la del vehículo pesado. Adopta una longitud tal que cumpla las dos condiciones. Y en el caso similar de desaceleración, vamos a analizar dos condiciones. En este caso, ya no vehículos ligeros pesados. Los vehículos pesados, si bien tienen mejores sistemas de freno, así que la dificultad no está entre si es ligero o pesado, sino en las condiciones de ese frenado. En condiciones normales tenemos en cuenta un vehículo que quiere disminuir su velocidad para incorporarse a una rama, para salir de la autopista. Habíamos visto los rangos de 1 a 3, de inicio de frenado, final de frenado 3,5. Consideramos un valor intermedio entre estos valores. En este caso, adoptamos un valor de 2,5, el signo negativo porque estamos frenando. Y en el caso del frenado de emergencia, lo mismo. Habíamos visto que el valor de frenado de emergencia era 6 metros segundo cuadrado,
tomamos un valor intermedio entre el valor, digamos, que inicia el freno o un valor de comodidad y el valor de frenado final. Porque no en toda la maniobra, hablando mal y pronto, no es que necesariamente se para arriba del freno, sino que lo va aplicando gradualmente. Adoptamos un valor de 4,5 con su signo. Fíjense que son distintos, y por supuesto, en cuanto a las velocidades, en uno solamente tiene que reducir de 60 a 120 y en el otro tiene que ir a 0, ¿no? Ahí están las velocidades requeridas. Tengan en cuenta, por ahí parece un contrasentido que en el frenado de emergencia me está pidiendo una longitud menor, pero es porque aplica de otra manera los frenos y por eso la desaceleración es mayor. Bueno, de todas maneras tenemos que cumplir las dos condiciones. De acuerdo a las velocidades AB y AB0, podrá primar una u otra, ¿no? Distinto es si el camino tiene, principal tiene 120, que si tiene 80 y hay que reducir solamente 20 km por hora. Son dos condiciones distintas. Así que bueno, se analizan como siempre las dos condiciones y se adopta en este caso una longitud que me cubre ambas. Bien, eso es un repaso o una metodología para el cálculo de longitudes tanto de ramas de aceleración como de desaceleración, de carriles de aceleración o desaceleración. Vamos específicamente al enunciado del práctico 4. Hay dos primeros puntos que son ejercicios, digamos, teóricos. En el primero, la idea es que proyecten y grafiquen, y cuando digo grafiquen, es grafiquen a escala, grafiquen en detalle, los rombos o los 4 triángulos de visibilidad de una intersección a nivel con determinadas características. Los datos van a ser, por supuesto, el ángulo de cruce, las velocidades de ambos caminos, anchos de zona de camino tanto de uno como de otro y las pendientes de cada uno de los dos caminos de esa intersección a nivel. ¿Sí? En este caso, como no les decimos nada, ustedes consideren que los dos caminos tienen igual prioridad. Es decir, no hay condiciones de control. Hay un camino principal y un secundario, pero no hay condiciones de control. No hay carteles de pares, no hay ese tipo de señales. ¿Sí? Entonces la idea es que verifiquen o calculen esas longitudes requeridas, proyecten los 4 triángulos de visibilidad y los grafiquen en base a la normativa del punto tiene que ver con lo que explicamos recién. A las fórmulas y que obtengan también los valores o las longitudes de las tablas de la Dirección Nacional de Vialidad que tienen en el capítulo 6, si mal no recuerdo, y que las comparen, que saquen alguna conclusión, que las contrasten. ¿Sí? Entonces, esos serían dos primeros ejercicios, más bien del tipo, bueno, práctico, pero de aplicación de lo que vimos en la teoría. Y el tercer ejercicio ya es más abierto. Nosotros le vamos a dar como dato un distribuidor, son todos distribuidores que están de autopista La Plata-Buenos Aires o la Ruta 2. Va a tener cada grupo un distinto intercambiador. Cada intercambiador tendrá sus elementos que ustedes tienen que identificar. Habitualmente lo que se les pedía en este trabajo práctico, por ahí algunos de los alumnos que ya han participado en años anteriores, se les pedía que fueran al terreno, hicieran un reconocimiento de
de las señales, por supuesto, no a los efectos de que vayan a medir nada, no era esa la idea, pero sí que hagan una identificación de los elementos que les permitieran efectuar el análisis. Por supuesto que eso ahora lo dejamos de lado y nos vamos a manejar con lo que ustedes puedan, los datos que puedan obtener del Google Earth. Vamos punto a punto. Entonces, lo primero es identificar los componentes. Y cuando digo componentes del distribuidor, me refiero a trochas, como vimos recién, longitudes de entrecruzamiento si las hubiera, señales, si hay curvas horizontales. En vertical no vamos a ver nada, no tenemos esos datos, no los podemos obtener de Google Earth tampoco. Pero bueno, ustedes identifican los componentes que fueron aprendiendo desde principio de año hasta ahora. En la imagen satelital, en el Google Earth, ustedes van a medir o estimar las medidas que puedan de esos elementos principales. Ustedes pueden medir anchos, pueden medir una trocha de un carril de aceleración, pueden medir su longitud, medirla, estimarla. Por ahí en una imagen satelital con la escala que tiene hay que usar un poco la imaginación también para precisar dónde inicia, dónde termina. Pueden medir las curvas horizontales, también acá está en el ojo advertir dónde inicia, dónde finaliza la curva, si tiene algún tramo de transición. Pero bueno, de esas imágenes satelitales ustedes obtienen toda la información que pueden. También ustedes pueden obtener de Google Earth los carteles, ¿no? Ustedes se ponen en Street View y pueden advertir, pueden circular por el camino, está bueno que lo hagan. Ahí van a tomar información, a relevar las ubicaciones de los distintos carteles, qué datos les dan. El dato inicial, principal que van a obtener es la velocidad directriz. Como bien preguntaba hoy uno de los compañeros, hay que ver dónde está ese cartel de velocidad directriz. Puede ser que esté, o sea, nosotros requerimos la velocidad directriz general, o sea, en tramo recto, y las velocidades en la rama, por lo cual ustedes por ahí van a tener que retroceder 1, 2 kilómetros, 3 kilómetros para obtener ese dato. Por supuesto, muchos de ustedes ya circulan habitualmente por ahí y conocen las velocidades, pero bueno, la idea es que releven toda la cartelería del distribuidor que les tocó en suerte. Van a tener distintos tipos de cartelería, pórticos, no lo nombramos, pero los pórticos son los carteles con estructura que cruzan de lado a lado la calzada. Van a hacer entonces ese relevamiento de carteles. El punto C, lo que se está pidiendo es que vuelquen en CAD toda esa información superponiéndola con la imagen, ¿no? Ustedes van a tener que redibujar las curvas, redibujar las trochas, marcarlas en todo caso, marcar sus longitudes en el CAD sobre la imagen satelital. Y el punto D, ustedes ya con todo lo que aprendieron, tienen velocidad directrices, tienen anchos, tienen algunas otras cuestiones, pueden efectuar el cálculo. Imagínense, bueno, hay una situación de, cuando hay una curva es porque hay dos tangentes que se cortan, no hay un ángulo de esas dos tangentes. Ustedes recalculan esa curva horizontal, recalculan la longitud de un carril de aceleración, verifican en todo caso al que le tocó una rotonda las condiciones de esa rotonda, ¿sí? Cada uno en base a lo que aprendió y al distribuidor que le toca calculará distintas cuestiones. También este es un práctico de ida y vuelta, por ahí ustedes identifican alguna, nosotros después les marcaremos para que completen si es necesario. Y el último punto, lo que les pide es que seleccionen dos señales verticales de distinto tipo. Bueno, lo primero es que identifiquen las señales y las vuelquen en plano. Todo esto, digamos, cuando hablo de
volcar en un plano los componentes, bueno, ahí dice componentes y las señales relevadas. Lo tienen que indicar. Y para un par de esas señales, tomen señales de distintos tipos, de distintas características, la idea es que calculen la distancia de elegibilidad como vimos en el ejemplo, en el ejercicio del manual de Blázquez y García Beliar. ¿Alguna consulta sobre el enunciado del práctico? Los enunciados o los datos grupales ya están colgados en Classroom y también el intercambiador que le tocó a cada uno. ¿Se comprendió entonces cuál es la idea del práctico? Básicamente es, tienen un distribuidor, tratan de identificar qué es lo que hay ahí, qué elementos constitutivos, y después en base a lo que ustedes aprendieron, recalculan y comparan. Y quiero que saquen alguna conclusión, no es que recalculen, o sea, la conclusión tiene que ser en el sentido de la longitud existente cumple la norma, es suficiente, es insuficiente, ese tipo de conclusiones comparativas, ¿no? Nada más que eso, pero sí que lo hagan. Ahí me acota Leonel, sí, para los que le ha tocado alguna rotonda, después le vamos a pasar los volúmenes de cada rama. No lo hice ahora, pero se los pasamos. Es un caso particular. Podría ser también para alguna rama que requieran los volúmenes de cada una de las ramas, los volúmenes de vehículo por hora, ¿no? Si tienen alguna duda de este enunciado, y si no, también pueden efectuar consultas de los otros prácticos. Ya con varios hemos cruzado consultas a lo largo de toda la semana, pero si alguno quiere y necesita, también puede hacerlo ahora.